Hay historias que no se cuentan para asustar, se cuentan porque pesan, porque se quedan grabadas en la memoria como una cicatriz que nunca termina de cerrar. Lo que vas a escuchar ocurrió cuando el protagonista apenas iba en primaria. Una noche cualquiera, una sensación extraña, unos golpes en la puerta y algo que no debía estar ahí. Esta no es solo una historia de terror, es una historia sobre presencias, sobre despedidas y sobre lo cerca que puede sentirse la muerte cuando aún no sabes que ya llegó. Estábamos en quinto y sexto de primaria, mis dos primos y yo, cuando esa noche nos dejaron en su casa. Me acuerdo perfecto porque todo empezó raro desde el principio. Mis papás me despertaron de golpe, como si se les hubiera hecho tarde para algo. Ni siquiera me dieron tiempo de reaccionar bien. Solo me dijeron que nos teníamos que ir, que me vistiera rápido. En el carro nadie hablaba mucho. Yo iba medio dormido, pero sentía esa tensión de cuando los adultos están nerviosos y no te quieren explicar. Llegamos a casa de mis primos y me bajaron casi de inmediato. Ellos ya estaban ahí, despiertos, esperándome, como si ya supieran que yo iba a llegar. Nuestros papás se despidieron rápido. Dijeron que tenían que ir por algo muy importante, que no nos preocupáramos, que iban a volver pronto. Lo dijeron como con prisa, pero también como con culpa, como si quisieran que les creyéramos, aunque ni ellos mismos se la estaban creyendo. Yo iba en la misma escuela que mis primos. Los había visto apenas unas horas antes, ese mismo día. Deberíamos haber estado muertos de sueño, pero pasó algo bien raro. No nos podíamos dormir. Nos quedamos ahí, frente a la tele, sin platicar. Y eso es lo que más me inquieta cuando lo recuerdo. No era el silencio normal de "ya nos dio sueño". Era un silencio pesado. De esos donde nadie habla porque siente que si habla, algo va a contestar. Había una sensación rarísima en el ambiente, como cuando sabes que algo está mal sin tener pruebas. Como si hubiera un peligro que no se veía, pero ya estaba cerca. Yo lo sentía en el cuerpo, literal. En el pecho, en la espalda. Me temblaban las manos, y no era frío. Era como si mi cuerpo supiera algo antes que mi cabeza. Entonces escuchamos los golpes. No fueron fuertes, no fueron urgentes, fueron lentos, demasiado lentos. Como si alguien estuviera tocando con calma, sin apuro, seguro de que tarde o temprano le iban a abrir. Y no sonaban como cuando toca a alguien que conoces. No había ese ritmo rápido de soy yo. Era otra cosa. Era un golpeteo espaciado, hueco, como eco. Lo peor fue darnos cuenta de dónde venían, de la puerta de atrás, la puerta que daba al patio. Esa puerta estaba detrás de nosotros. La casa tenía un jardín grande y una barda alta que no dejaba ver nada hacia la calle. O sea, si alguien estaba tocando esa puerta, no era alguien parado en la banqueta. Era alguien que ya estaba dentro del patio. Mi primo más grande se levantó y se asomó por una ventana, pero no alcanzaba a ver nada. Solo oscuridad, nada moviéndose, ninguna sombra clara, ninguna figura. Empezamos a dudar de nosotros mismos. Nos mirábamos como pensando, ¿si lo escuchamos? ¿Lo imaginamos? ¿Fue un ruido de otra casa? Pero al mismo tiempo nadie quería comprobarlo. No nos atrevíamos a abrir, ni por accidente. Nos agachamos y vimos por debajo de la puerta. No se veía nada, nada de pies, nada de sombras claras. El patio se tragaba la luz. Mis primos, en ese entonces, estaban un poco pasados de peso, y yo me sentía, no sé, como el único que podía moverse rápido. Entonces dije que yo salía por la puerta trasera que estaba del otro lado. Rodeaba el patio corriendo y veía si había alguien. Tuve que convencerlos, porque decirlo era fácil, pero en el fondo los tres estábamos asustados. Y al mismo tiempo yo me estaba convenciendo a mí mismo de que todo había sido imaginación.
Esa es otra cosa que pasa cuando eres niño. Tu mente prefiere pensar que eres exagerado, porque aceptar lo otro es demasiado. Abrí la puerta trasera, salí. Mis primos se quedaron ahí, pegados a la entrada, listos para meterme si pasaba algo. Yo avancé despacio, solo unos pasos, como midiendo el aire, y entonces la vi. En una de las ventanas laterales, alguien estaba asomándose hacia el interior de la casa. No hacia mí, hacia adentro, como observando. Lo que voy a describir es exactamente lo que vi. Era una mujer de negro, pero no era un vestido normal. Era como si la ropa estuviera viva, como tiras, como enredaderas oscuras colgando y saliendo desde la cabeza, cayendo por el cuerpo. Se veía pesado, como mojado, como si cada tira arrastrara algo. Y de pronto giró, me miró directo. No fue una mirada humana, no fue sorpresa ni miedo. Fue como si me hubiera estado esperando. Su cara era como una calavera, pero no limpia, no blanca, no de película. Era una calavera con pedazos de piel todavía pegados, escondidos entre los huesos, como si no terminara de desprenderse, como si no fuera una cara completa, como si fuera algo a medias. Sentí que se me apagaba todo por dentro. Grité con todas mis fuerzas. Uno de mis primos me jaló de la mano y me metió casi arrastrándome. Cerraron la puerta. Nos fuimos para atrás y los tres empezamos a llorar, sin control. Yo temblaba tanto que me castañaban los dientes. Me preguntaban qué vi, porque ellos, gracias a Dios, no alcanzaron a verla. Yo solo podía decir, una señora se estaba asomando. Llamaron por teléfono a una vecina que vivía cerca. Yo escuchaba a mis primos repetirlo una y otra vez, casi como cantado, como si repetirlo lo volviera menos real. Una bruja se quiere meter. Pero yo sabía que no era solo una bruja. Se sentía peor. Se sentía como algo que no venía a asustarnos y ya. Se sentía como algo que venía por alguien. Como algo que ya estaba pasando, aunque nosotros no lo supiéramos. A los pocos minutos llegaron dos vecinas. Salimos con ellas corriendo hacia la calle. Una entró al patio con cuidado, revisó, caminó por el jardín, miró las ventanas, revisó rincones y no encontró nada. Nos veía como si estuviéramos inventando. No nos creían lo de los golpes, no nos creían que alguien se quería meter. Y eso que yo nunca dije cómo se veía, porque si lo decía, sentía que hasta yo me iba a escuchar loco. Pasaron horas y mi mamá llegó. Su cara era otra cosa. Antes de decir una palabra, yo ya sabía que algo había pasado. Nos dio la noticia. Mis abuelitos habían muerto. Después, con los días, nos enteramos de lo que había sucedido. Se encerraron y abrieron las llaves del gas, y lo terrible fue entender que, de alguna manera, parecía que lo habían decidido. Fue una bomba para la familia. Nadie estaba preparado, y como siempre pasa con esas cosas, llegó la culpa. Si hubiera llamado, si hubiera ido, si hubiera insistido, si hubiera notado antes. Todos sentíamos que pudimos haber hecho algo más, algo, cualquier cosa, pero no lo hicimos, no a tiempo. Mis abuelos se habían ido alejando cada vez más, no de golpe, no con pleitos, sino con esa distancia que va creciendo sin que te des cuenta, hasta que un día ya es un muro. Y entonces pienso en esa noche, en la sensación, en los golpes, en esa figura asomándose como si no fuera un intruso, sino un anuncio. Yo sé lo que vi, y ustedes también pueden imaginarlo. Lo más extraño no es que fuera aterrador, lo fue,
lo sigue siendo. Lo más extraño es que cuando me miró, sentí una calma que no tenía sentido. Como si en ese instante mi cuerpo entendiera algo que mi mente todavía no sabía. Como si ese momento fuera una línea marcada entre antes y después. Es lo más cerca que he estado de la muerte. Y hasta aquí llega el relato. No voy a decirte qué fue exactamente lo que vio, porque en estas historias ponerle nombre a las cosas a veces las vuelve más reales, pero hay algo que no se puede ignorar. Antes de que llegara la noticia, esos niños ya lo estaban sintiendo. El silencio pesado, el temblor en el cuerpo y esos golpes lentos dentro del patio, como si lo que estaba afuera no tuviera prisa. Porque cuando alguien necesita ayuda, golpea fuerte, pero cuando algo toca despacio, es porque no está pidiendo permiso, está anunciando. Y lo más inquietante no es la figura en la ventana, es la calma que sintió cuando lo miró. Esa calma fría, como si por un segundo su cuerpo entendiera algo que su mente todavía no sabía. Al final, esta no es solo una historia de terror, también es una historia de distancia, de cosas que no se dicen a tiempo, y de esa culpa que llega después. Pudimos haber hecho algo. Si alguna vez has sentido que algo estaba mal, antes de saber por qué, te leo en los comentarios. Buenas noches y cuidado con los golpes lentos.